¿Sabe cuándo una persona descubre que no controla su vida? No cuando enfrenta una gran tragedia. La descubre un lunes cualquiera, atrapado en el tráfico, discutiendo por un mensaje, perdiendo la paz por una palabra insignificante. Ahí comienza el problema, porque muchos creen que son las crisis las que destruyen la tranquilidad, pero no. Lo pequeño revela lo que realmente somos. Una crítica cambia su humor, un retraso arruina su día, una opinión ajena roba su paz. Y la pregunta es incómoda. Si algo tan pequeño puede derrumbarlo, ¿quién está dirigiendo su vida realmente? Hoy vamos a descubrirlo. Mucha gente cree algo que ha repetido durante años sin cuestionarlo. Escuchan frases como, él nació tranquilo, ella tiene mucha paciencia, yo soy explosivo por naturaleza, ese es mi carácter. Y poco a poco convierten una reacción en una identidad, se ponen una etiqueta y viven dentro de ella. Pero quiero decirle algo que puede cambiar la manera en que se observa a sí mismo. La calma no es personalidad, es disciplina. Porque si la calma fuera un rasgo con el que se nace, entonces estaríamos condenados. Algunos tendrían paz y otros vivirían esclavos de sus emociones para siempre. Pero no funciona así. Usted no nació reaccionando con enojo, frustración o ansiedad ante cada situación. Usted aprendió una forma de responder y todo lo que se aprende se puede entrenar. Piensa en esto. Hay personas que dicen, yo me enojo rápido, así soy. Pero observe con atención, no se enojan igual con todo el mundo. Hay lugares donde se controlan, personas frente a las que miden sus palabras y situaciones donde saben contenerse. Entonces no es incapacidad, no es identidad, es costumbre. Es una reacción repetida tantas veces que ahora parece automática. Y ahí está la gran diferencia, porque cuando usted cree que es así, deja de intentar cambiar, pero cuando entiende que es un hábito, descubre que puede entrenarse. Recuerdo haber visto personas perder completamente la calma por cosas pequeñas, un retraso de unos minutos, una crítica inesperada, un comentario que no les gustó. Y el problema nunca fue lo que ocurrió. El problema fue la velocidad con la que reaccionaron. Porque una persona sin disciplina emocional vive obedeciendo impulsos, siente algo y responde, se molesta y explota, se frustra y abandona, como si cada emoción fuera una orden que debe cumplirse inmediatamente. Pero la disciplina hace algo diferente. La disciplina crea una pausa entre sentir y actuar. La disciplina le dice, sí, siento enojo, pero no voy a responder desde el enojo. Sí, estoy frustrado, pero no voy a permitir que esta emoción decida por mí. Sí, esto me incomoda, pero no voy a perder el control por algo temporal. Y al principio cuesta, claro que cuesta, porque la mente ama lo automático, ama reaccionar rápido, ama hacer lo que siempre ha hecho. Pero igual que un músculo se fortalece con repetición, la estabilidad emocional también se entrena. Empieza en cosas pequeñas, cuando alguien lo interrumpe, cuando el tráfico avanza lento, cuando recibe un mensaje que lo irrita, ahí empieza el entrenamiento, porque si pierde la calma en lo pequeño, la perderá en lo grande. Y llega un momento extraordinario. Después de practicar una y otra vez, ya no necesita esforzarse tanto. Lo que antes era lucha, ahora es natural. Lo que antes lo dominaba, ahora ya no tiene poder sobre usted. Porque la verdadera fortaleza no es reaccionar con intensidad. La verdadera fortaleza es mantener dirección cuando la emoción quiere sacarlo del camino. Y recuerde esto, la calma no es un regalo para unos pocos, es una disciplina disponible para cualquiera que decida entrenarla. Hay una verdad que muchas personas tardan años en comprender. La vida no se rompe por lo que sucede, se rompe por cómo reaccionamos a lo que sucede. Y sé que esto puede incomodar, porque durante mucho tiempo creemos que nuestros problemas vienen de afuera. Pensamos que es la gente, las circunstancias, las injusticias, las palabras de otros o los errores inesperados. Creemos que son los eventos los que nos quitan la paz. Pero observe con atención y descubrirá algo distinto. Muchas veces no es el hecho lo que lo domina, es su reacción frente al hecho. Piense cuántas veces una simple situación cambió completamente su día. Un comentario inesperado, una crítica, un mensaje que no llegó, un retraso. Algo pequeño ocurre y sin darse cuenta su estado emocional cambia por completo. Su tono cambia, su energía cambia, sus decisiones cambian y en ese momento ocurre algo peligroso. Usted deja de dirigir su vida y empieza a reaccionar a ella. Porque una persona que no controla sus reacciones vive como un barco sin dirección. Cualquier viento la mueve, cualquier opinión la altera, cualquier problema pequeño la sacude
Y vivir así es agotador, porque significa que su estabilidad depende demasiado de lo que sucede afuera. Recuerdo una ocasión en la que una persona se acercó con un tono fuerte y palabras que fácilmente podían interpretarse como una provocación. Mi impulso inmediato fue responder, justificarme, defender mi posición. El cuerpo reacciona rápido, la emoción sube rápido, la mente quiere actuar de inmediato y eso nos pasa a todos. Pero aprendí algo importante. El primer impulso casi nunca merece ser el dueño de nuestra conducta. Respiré por unos segundos, observé mi reacción y me hice una pregunta sencilla. ¿Voy a entregar mi paz por este momento? Porque eso es exactamente lo que hacemos muchas veces. Entregamos nuestra paz por algo pequeño. Regalamos nuestra estabilidad emocional a situaciones que ni siquiera lo merecen. Y lo curioso es que la mayoría cree que controlar su reacción significa reprimir emociones. No, no significa dejar de sentir. Significa decidir que sentir algo no obliga a actuar inmediatamente. Puedes sentir enojo y no atacar. Puedes sentir miedo y seguir avanzando. Puedes sentir frustración y no abandonar. Eso es dominio. Eso es fortaleza. Porque cualquiera puede reaccionar. Reaccionar es automático. Reaccionar es fácil. Reaccionar es permitir que una emoción tome el volante por unos segundos, pero responder conscientemente requiere algo mucho más grande, requiere entrenamiento. Y la vida constantemente le da oportunidades para practicarlo. En el tráfico, en una discusión, en un error inesperado, en una crítica. Ahí está el entrenamiento verdadero, porque no se engañe. Habrá personas difíciles, habrá momentos injustos, habrá días donde las cosas no saldrán como esperaba. Siempre existirán estímulos que buscarán alterar su paz. La pregunta nunca será ¿qué ocurre afuera? La pregunta será ¿quién decide adentro? Porque cuando otro controla su reacción, también controla su estado emocional, sus decisiones y muchas veces su destino. Y nadie merece tener ese poder sobre usted. Quien controla su reacción, controla su vida. Hay una idea que parece pequeña cuando la escucha por primera vez, pero cuando realmente la entiende, cambia por completo su manera de vivir. Entre lo que sucede y la forma en que usted responde, existe un espacio breve, silencioso, casi invisible, y ahí, justamente ahí vive su poder. El problema es que la mayoría de las personas actúa como si ese espacio no existiera. Alguien habla con un tono que no le gusta y responde de inmediato. Algo sale mal y se desespera. Recibe una crítica y se defiende sin pensar. Un mensaje lo molesta y contesta impulsivamente. Vivimos reaccionando tan rápido que pareciera que otros tienen acceso directo a nuestros botones emocionales. Y cuando vive así, algo peligroso ocurre. Deja que el mundo decida por usted. Porque si una palabra cambia su humor, si una opinión cambia su paz, si una situación pequeña controla su comportamiento, entonces no está actuando desde su voluntad, está reaccionando desde el impulso. Recuerdo una ocasión después de una conferencia, se acercó una persona con una expresión seria y me dijo, no estoy de acuerdo con nada de lo que dijo. Y se lo digo con sinceridad, mi primera reacción fue inmediata. Sentí ese impulso interno que aparece cuando uno quiere defenderse. La mente empieza a construir argumentos, explicaciones, respuestas rápidas. El ego entra en escena y quiere demostrar que tiene razón. Y eso pasa en segundos. Pero en ese instante hice algo diferente. Respiré, solo eso. Respiré y guardé silencio unos segundos. Y puede parecer insignificante, pero esos pocos segundos cambiaron completamente la situación, porque en esa pausa dejé de reaccionar y empecé a observar, dejé de escuchar mi impulso y comencé a escuchar a la persona y descubrí algo interesante. No era un ataque, era una perspectiva distinta. Ahora imagínese si hubiera reaccionado inmediatamente. Probablemente habría creado una discusión innecesaria, dos personas intentando ganar una batalla que nunca necesitaba existir. Y así pasa muchas veces en nuestra vida. Discutimos sin necesidad, nos alteramos sin necesidad, nos desgastamos sin necesidad, porque eliminamos ese espacio. Y quiero decirle algo importante, ese espacio no aparece solo, se entrena. Al principio es pequeño, muy pequeño. La emoción llega rápido y el impulso quiere actuar antes que usted piense. Pero cada vez que decide respirar antes de hablar, esperar antes de responder o guardar silencio antes de reaccionar, ese espacio empieza a crecer. Y mientras más crece ese espacio, más crece su libertad. Porque una persona sin pausa vive esclava del impulso, vive reaccionando a todo, vive dependiendo del comportamiento de otros,
Pero una persona que protege ese espacio empieza a recuperar algo que había perdido: dirección. En casa ocurre, en el trabajo ocurre, en una conversación difícil ocurre. Una palabra mal interpretada puede convertirse en un conflicto enorme o puede quedarse simplemente como un momento pasajero. Muchas veces la diferencia está en unos segundos, solo unos segundos. La reacción automática es instinto. La respuesta consciente es madurez. Y madurez no significa dejar de sentir. Significa sentir profundamente, pero decidir con inteligencia. Porque el verdadero poder no está en controlar lo que ocurre afuera. El verdadero poder aparece cuando descubre que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio y ahí vive su libertad. Hay algo que muchas personas nunca aprendieron y por eso pasan gran parte de su vida sintiéndose arrastradas por lo que ocurre dentro de ellas. Creen que si sienten algo, deben actuar inmediatamente. Si sienten enojo, atacan. Si sienten miedo, retroceden. Si sienten frustración, abandonan. Como si cada emoción llegara con autoridad absoluta, como si cada sensación fuera una orden que tiene que obedecerse. Pero quiero que escuche esto con atención. La emoción informa, pero no dirige. Y entender esa diferencia puede cambiar por completo su vida. Porque las emociones tienen una función importante. No llegaron para destruirlo ni para complicar la existencia. Llegaron para avisarle algo. Son señales, son mensajes internos. Son una especie de alarma emocional que le dice: presta atención, algo está ocurriendo. El problema empieza cuando confundimos información con instrucciones. Recuerdo una reunión importante donde alguien hizo un comentario que en ese instante interpreté como una falta de respeto. Y apenas lo escuché, sentí algo muy humano. La tensión apareció. El cuerpo reaccionó. La respiración cambió. Sentí ese impulso inmediato de responder con firmeza, quizá incluso con dureza, porque el cuerpo siempre reacciona primero. Y eso es normal. Lo peligroso es creer que porque el cuerpo reaccionó, usted tiene que obedecerlo. En ese momento hice algo distinto. No respondí de inmediato. Observé lo que estaba sintiendo y me hice una pregunta. ¿Estoy reaccionando a un hecho o a mi interpretación? Y esa pregunta cambió todo, porque muchas veces no reaccionamos a la realidad, reaccionamos a la historia que construimos sobre la realidad. Lo que parecía un ataque terminó siendo una diferencia en la manera de expresarse, nada más. La emoción me estaba dando información. Esto te incomodó, pero nunca dijo ataca. Esa segunda parte la agregamos nosotros. Y hacemos eso todos los días. Sentimos miedo y pensamos, no puedo hacerlo. Sentimos ansiedad y pensamos, algo malo va a pasar. Sentimos frustración y pensamos, debo renunciar. Pero sentir algo no significa que sea verdad. Muchas veces el miedo solo significa que está entrando en un territorio nuevo. Muchas veces la incomodidad significa que está creciendo. Muchas veces el enojo significa que hay un límite que necesita expresarse con claridad, pero no con violencia, porque reprimir emociones tampoco es la respuesta. Mucha gente cree que dominar emociones significa ignorarlas, esconderlas o actuar como si no existieran. No, reprimir acumula presión. Tarde o temprano explota. Dominar implica algo diferente. Reconocer lo que ocurre dentro de usted sin permitir que tome el volante. Es decir, estoy molesto, estoy cansado, esto me afectó. Nombrarlo, porque cuando lo nombra deja de pelear con ello. Y cuando deja de pelear empieza a entender. En casa ocurre mucho. El cansancio aumenta la sensibilidad. Una palabra pequeña parece enorme. Un detalle insignificante se convierte en un problema. Y muchas veces no es la situación, es el estado emocional desde donde la estamos viviendo. Las personas más fuertes emocionalmente no son las que sienten menos. Son las que sienten profundamente, pero actúan conscientemente. No ignoran sus emociones, no las obedecen ciegamente, las interpretan. Porque la emoción puede decirle lo que ocurre dentro de usted, pero jamás debe decidir quién toma el control. La emoción informa, pero la dirección siempre debe ser suya. Hay personas que no pierden la calma por grandes tragedias. La pierden por cosas pequeñas que en su mente terminan convirtiéndose en enormes. Y aquí hay algo importante que debemos entender. Muchas veces el problema no es lo que ocurre. El problema es el tamaño que le damos a lo que ocurre. Porque la mente tiene una tendencia muy curiosa, exagera. Toma una molestia y la convierte en una catástrofe. Toma un retraso y lo transforma en un desastre. Toma un error pequeño y comienza a construir historias enormes alrededor de él. Y sin darse cuenta, una situación incómoda termina ocupando toda su energía emocional.
Recuerdo una ocasión durante los primeros años de trabajo en una conferencia importante. Habíamos preparado todo con entusiasmo. Había esfuerzo, tiempo, expectativa, pero cuando llegó el momento, la asistencia fue mucho menor de lo esperado. Y claro, el ego empieza a hablar. La mente comienza con sus historias. Algo está mal. La gente no valora tu trabajo. Esto es un fracaso. Y cuando la mente empieza a dramatizar, lo hace rápido, muy rápido. En cuestión de minutos ya no está viendo un hecho, está viendo una película completa de consecuencias imaginarias. Pero hice una pausa y me hice una pregunta sencilla: ¿esto es realmente grave o simplemente es incómodo? Y esa pregunta cambió mi perspectiva, porque sí era incómodo, claro que lo era. Golpeaba el orgullo, rompía expectativas y no era el resultado que esperaba. Pero incómodo no significa devastador. Y muchas veces vivimos confundiendo esas dos cosas. Aprender algo nuevo es incómodo. Recibir una crítica es incómodo. Equivocarse frente a otros es incómodo. Cambiar hábitos es incómodo. Escuchar una verdad que no queríamos escuchar es incómodo. Pero nada de eso significa que la vida se está derrumbando. Lo que sucede es que nuestra mente interpreta la incomodidad como amenaza. Y cuando algo parece una amenaza, el cuerpo reacciona. Aparece tensión, ansiedad, frustración. El pensamiento corre más rápido y comenzamos a imaginar consecuencias que ni siquiera existen, y ahí perdemos claridad. He visto relaciones dañarse por una palabra malinterpretada. He visto amistades romperse por una reacción exagerada. He visto personas abandonar proyectos valiosos no porque enfrentaban una crisis real, sino porque una incomodidad momentánea les pareció demasiado grande. Porque cuando la reacción es más grande que el hecho, el verdadero problema ya no es la situación, es la interpretación. Y hay una pregunta que puede ayudarle muchísimo cuando sienta que algo empieza a alterar su paz. Pregúntese: ¿esto es realmente grave o solo es incómodo? Porque la mayoría de las veces, si responde con honestidad, descubrirá algo interesante. Solo es incómodo. Y cuando entiende eso, algo cambia dentro de usted. La emoción baja de intensidad, el cuerpo se relaja, la mente deja de correr tan rápido, porque la realidad vuelve a su tamaño verdadero. En casa también ocurre. Los planes cambian, algo sale distinto a lo esperado. Una pequeña situación altera la rutina y antes de darse cuenta ya está reaccionando como si fuera una emergencia. Pero no todo merece intensidad máxima. No todo necesita toda su energía. No todo merece convertir su paz en un campo de batalla. Porque cuando usted trata cada molestia como una tragedia, termina viviendo agotado. Y quien convierte cada incomodidad en un drama, termina peleando guerras que nunca existieron. Existe una fuente de ansiedad tan silenciosa que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que viven atrapadas en ella todos los días. Y es esta: querer controlar lo que nunca estuvo bajo su control. Ahí comienza una gran parte del desgaste emocional. Queremos controlar lo que otros piensan, lo que otros dicen, cómo reaccionan, cómo nos tratan, cómo deberían actuar, cuándo deberían cambiar y hasta cómo debería comportarse la vida. Queremos controlar el tráfico, el clima, las oportunidades, los resultados exactos y el tiempo en el que las cosas tienen que suceder. Y cuando la realidad no obedece nuestras expectativas, aparece la frustración. Porque la vida tiene una costumbre muy particular: no pide permiso para cambiar los planes. Recuerdo una ocasión en la que un evento importante tuvo que cancelarse a último momento. Todo estaba preparado, había organización, trabajo, tiempo invertido, expectativas y un equipo entero listo para comenzar. Y de repente aparecieron factores externos que nadie podía controlar. Problemas logísticos, cambios inesperados, situaciones fuera de nuestro alcance. En ese momento podía hacer lo que muchas personas hacen: buscar culpables, alterarme, elevar la voz o entrar en desesperación. Pero me hice una pregunta muy simple: ¿qué parte de esto depende realmente de mí? Y esa pregunta cambió completamente mi energía, porque entendí algo que muchas veces olvidamos. En casi toda situación existen dos áreas: lo que está bajo nuestro control y lo que definitivamente no lo está. La cancelación ya había ocurrido, la realidad ya estaba ahí. Mi enojo no iba a reactivar el evento, la frustración no iba a cambiar los hechos, la desesperación no iba a resolver el problema, pero sí había algo que seguía dependiendo de mí: mi actitud, mis palabras y mi siguiente decisión. Y ahí estaba mi poder. Muchas personas desperdician una cantidad enorme de energía peleando contra lo inevitable. Se quedan atrapadas discutiendo mentalmente con lo que ya pasó, reviven conversaciones, se enojan con decisiones ajenas, se frustran por circunstancias que ya ocurrieron. Pero el pasado no cambia porque usted se altere. El comportamiento de otros no cambia porque usted se enoje.
La lluvia no se detiene porque usted proteste. La realidad no negocia con nuestra frustración. Y cuando entiende eso, algo dentro de usted comienza a descansar. Porque aceptar no significa rendirse. Aceptar tampoco significa quedarse inmóvil. Aceptar significa reconocer la realidad tal como es para actuar inteligentemente dentro de ella. Si está lloviendo, usted no discute con el cielo. Busca un paraguas. Si una persona tiene un carácter difícil, usted no pierde toda su energía intentando cambiar su personalidad en 5 minutos. Aprende a ajustar la forma en que interactúa. Eso es inteligencia emocional. En casa también se aprende esta lección. No podemos controlar el estado de ánimo de todos. No podemos evitar desacuerdos ni hacer que cada persona piense igual que nosotros. Pero sí podemos decidir cómo responder. Podemos mantener respeto, podemos mantener dirección, podemos mantener calma. Y hay una enorme diferencia entre intentar controlar el mundo y aprender a dirigir su conducta dentro del mundo. Porque cuando intenta controlar lo incontrolable, vive tenso, pero cuando enfoca su energía en lo que sí depende de usted, recupera fuerza, claridad y estabilidad. Porque la paz aparece el día en que deja de pelear con lo inevitable y empieza a dominar lo que verdaderamente está en sus manos. Hay un instante pequeño, casi invisible, que puede cambiar por completo el rumbo de una conversación, una relación, una decisión o incluso una vida. El problema es que la mayoría lo ignora. Todo sucede tan rápido que reaccionamos antes de pensar. Sentimos algo y actuamos. Nos molestamos y respondemos. Nos frustramos y explotamos. Y después, cuando todo pasa, llega esa frase que tantas personas conocen demasiado bien. No debí decir eso, porque una reacción impulsiva dura segundos, pero sus consecuencias pueden quedarse durante años. He visto amistades romperse por una respuesta enviada en un momento de enojo. He visto relaciones deteriorarse por una palabra lanzada sin pensar. He visto personas inteligentes perder oportunidades importantes porque reaccionaron desde la emoción y no desde la claridad. Y lo más curioso es que muchas veces el conflicto nunca comenzó por el problema real, comenzó por la velocidad de la reacción. Recuerdo una reunión donde un colega cuestionó públicamente un proyecto que había liderado y en ese momento sentí algo que cualquier ser humano sentiría. El cuerpo reaccionó primero, sentí tensión, sentí ese impulso inmediato de defenderme, explicar cada detalle y demostrar que tenía razón. Porque el ego es rápido. El ego quiere responder inmediatamente, quiere ganar, quiere protegerse. Y cuando uno no está atento, termina hablando desde el impulso y no desde la inteligencia. Pero hice algo diferente. Guardé silencio, respiré solo unos segundos y puede parecer insignificante, pero esos segundos cambiaron completamente la situación porque en esa pausa ocurrió algo importante. Mi mente dejó de funcionar desde la emoción y comenzó a funcionar desde la claridad. Y descubrí algo interesante. No necesitaba defenderme, no necesitaba reaccionar, necesitaba entender. Porque muchas veces confundimos velocidad con fortaleza. Creemos que responder inmediatamente demuestra seguridad. Creemos que reaccionar rápido muestra carácter. Pero no, la verdadera fortaleza muchas veces aparece en quien sabe detenerse. La pausa estratégica no es debilidad, no es inseguridad, no es quedarse inmóvil. Es un acto de autocontrol. Es decidir conscientemente. No voy a permitir que este momento decida por mí. Porque cuando la emoción domina, la mente se estrecha, solo quiere atacar, huir o defenderse. Pero cuando hace una pausa, algo cambia. La mente vuelve a abrirse, empieza a observar, analiza mejor, escucha mejor, decide mejor. Y esta práctica no se entrena únicamente en los grandes problemas, se entrena todos los días. Cuando recibe un mensaje que lo irrita y decide no responder inmediatamente. Cuando alguien lo interrumpe y decide escuchar antes de reaccionar. Cuando algo sale mal y elige respirar antes de hablar, ahí se construye la verdadera disciplina emocional. Porque la mayoría de los conflictos que destruyen relaciones, generan estrés o dañan decisiones importantes, tienen algo en común. Comenzaron con una reacción impulsiva. Y lo más triste es que muchos eran completamente evitables. Una pausa puede ahorrar horas de discusión. Una pausa puede evitar palabras innecesarias. Una pausa puede proteger relaciones importantes. Y mientras más practica esa pausa en lo pequeño, más disponible estará cuando llegue una situación realmente difícil. Porque la inteligencia emocional no consiste en reaccionar mejor,
Consiste en recordar que a veces unos segundos de silencio tienen más poder que 1000 palabras impulsivas. La pausa estratégica evita conflictos innecesarios porque quien domina sus segundos evita arrepentirse durante años. Muchas personas esperan sentirse fuertes justo en el momento en que la vida las pone a prueba. Esperan que la calma aparezca el día de la crisis, que la serenidad llegue cuando todo se complica y que la claridad surja exactamente cuando la presión aumenta. Como si la estabilidad emocional fuera un botón secreto que se activa únicamente cuando más se necesita. Pero la vida no funciona así. La calma no aparece por accidente. La estabilidad no nace en medio del caos. Se construye mucho antes, en silencio, lejos de los momentos de emergencia. Porque la disciplina diaria crea estabilidad emocional. Y el problema es que muchas personas subestiman el poder de lo cotidiano. Piensan que la transformación ocurre con decisiones enormes, con momentos extraordinarios o con actos heroicos, pero la realidad es diferente. Lo que construye una mente fuerte son pequeñas acciones repetidas una y otra vez. Recuerdo una etapa donde mi agenda parecía no tener espacio para respirar. Viajes constantes, reuniones, responsabilidades y días donde el cansancio aparecía incluso antes de comenzar la jornada. Y en medio de todo eso había mañanas donde despertarme temprano para leer, escribir, caminar o simplemente tomar unos minutos de silencio parecía innecesario. La mente decía, hoy no importa, hazlo mañana, descansa un poco más. Porque la disciplina rara vez se siente emocionante, muchas veces se siente incómoda, pero seguía haciéndolo. No porque tuviera ganas todos los días, sino porque entendí algo importante. Las pequeñas acciones de hoy son la estabilidad de mañana. Y tiempo después comencé a notar algo interesante. Cuando aparecían situaciones difíciles, ya no reaccionaba igual. Un viaje complicado ya no alteraba mi paz. Un cambio inesperado ya no me desordenaba emocionalmente. Una presión externa ya no me arrastraba con la misma facilidad. Y no era porque los problemas hubieran desaparecido. Era porque internamente algo había cambiado. Porque la disciplina diaria hace algo silencioso, entrena su sistema emocional. Cuando usted duerme mejor, piensa mejor. Cuando se alimenta mejor, responde mejor. Cuando hace ejercicio, su cuerpo aprende a manejar tensión. Cuando toma tiempo para reflexionar, su mente aprende a ordenar pensamientos. Todo parece pequeño, pero todo se acumula. Cada hábito es un ladrillo. Y día tras día esos ladrillos construyen una estructura interna capaz de sostenerlo cuando llegue la tormenta. He visto personas enfrentar situaciones difíciles y perder completamente el control. Y muchas veces no ocurre porque el problema sea demasiado grande. Sucede porque nunca entrenaron la mente para mantenerse estable. Vivieron reaccionando, improvisando, permitiendo que el cansancio, el estrés y las emociones decidieran por ellos. Y cuando llega una verdadera presión, colapsan. Porque nadie puede exigirle a una mente desordenada que responda con calma si nunca fue entrenada para hacerlo. En cambio, las personas que practican hábitos simples desarrollan algo poderoso, una sensación interna de dirección. No significa que nunca sientan miedo, no significa que nunca se estresen, significa que poseen una base y cuando existe una base sólida, la presión deja de derrumbarlo tan fácilmente. Porque la estabilidad emocional no se construye cuando todo se rompe. Se construye mucho antes, en esos momentos simples que parecen pequeños, pero que un día terminan convirtiéndose en su mayor fortaleza. La disciplina diaria crea estabilidad emocional porque nadie improvisa calma, primero la entrena. Muchas personas creen que liderar significa hablar más fuerte, imponer autoridad o demostrar control sobre los demás. Creen que el liderazgo se trata de tener siempre la respuesta correcta, de dominar la conversación o de mostrar poder constantemente. Pero con el tiempo aprendí algo mucho más profundo. Las personas no siguen únicamente las palabras, siguen la energía que usted transmite. Y no existe energía más poderosa que la calma en medio del caos. Porque cuando todo alrededor parece desordenarse, la gente observa a quien permanece estable, observa a quien no pierde la claridad, observa a quien no entra en pánico. Y aunque nadie lo diga en voz alta, todos buscan lo mismo en momentos difíciles. Una referencia emocional segura. Recuerdo una ocasión trabajando con un equipo bajo muchísima presión. Había retrasos, errores acumulados y tensión creciendo entre las personas. El ambiente comenzó a llenarse de ansiedad. Todos hablaban rápido. Algunos buscaban culpables. Otros reaccionaban desde el estrés. Y era evidente que la situación podía salirse completamente de control. En ese momento tenía dos opciones. Podía sumarme al caos
o podía convertirme en estabilidad. Y entendí algo importante: cuando el líder pierde la calma, el entorno multiplica el desorden. Entonces hice algo simple: bajé la velocidad, respiré, escuché primero y empecé a hablar con claridad en lugar de hablar desde la tensión. No levanté la voz, no intenté imponer autoridad, simplemente mantuve serenidad mientras todos estaban acelerados. Y ocurrió algo interesante. Poco a poco el ambiente empezó a cambiar. Las personas comenzaron a bajar el tono, dejaron de enfocarse en el problema y empezaron a pensar en soluciones. Porque la calma también es contagiosa. Así como una persona alterada puede transmitir ansiedad a toda una habitación, una persona estable puede transmitir seguridad. Y esto no ocurre solo en el trabajo. Ocurre en casa, ocurre en la familia, ocurre con los hijos, con la pareja y con las personas que los rodean diariamente. Cuando alguien cercano está angustiado, muchas veces no necesita que usted tenga todas las respuestas. Necesita sentir que hay alguien presente que no se está derrumbando emocionalmente junto con él. Porque la calma comunica algo muy poderoso sin necesidad de palabras. Comunica: podemos atravesar esto. Y eso genera confianza. He aprendido que las personas rara vez recuerdan exactamente todo lo que usted dijo en momentos difíciles, pero sí recuerdan cómo las hizo sentir. Recuerdan si transmitía desesperación o estabilidad, si generaba tensión o claridad. Por eso la calma es una forma silenciosa de liderazgo. No necesita demostraciones exageradas, no necesita gritar, no necesita imponerse. La serenidad auténtica tiene presencia por sí sola. Y quiero que entienda algo importante. Mantener calma no significa ser pasivo. No significa quedarse quieto mientras todo sucede. Significa actuar con claridad sin permitir que la emoción destruya el juicio. Porque cualquiera puede perder el control cuando la presión aumenta. Pero quien logra mantenerse firme en medio del caos se convierte automáticamente en un punto de referencia para los demás. Y eso es liderazgo real. No el que domina personas, el que transmite dirección, porque su calma no solo transforma su vida, también influye silenciosamente en todos los que están a su alrededor. Su calma también lidera a los demás, porque la estabilidad inspira más que cualquier discurso. Durante mucho tiempo pensé que la calma era una técnica. Creía que mantenerse sereno consistía en recordar ciertos pasos cuando aparecía una situación difícil, respirar profundo, contar hasta 10, repetirse una frase positiva, intentar controlar el tono de voz. Y claro, esas herramientas ayudan, funcionan. Pero un día entendí algo que cambió completamente mi manera de ver la estabilidad emocional. La verdadera calma deja de ser una técnica cuando se convierte en identidad, porque hay una enorme diferencia entre hacer algo y ser alguien. Muchas personas dicen: voy a intentar mantener la calma. Y observe la frase: intentar significa esfuerzo temporal, significa luchar contra uno mismo durante unos minutos. Pero cuando usted empieza a decir la serenidad es parte de quien soy, algo cambia internamente. Ya no está intentando actuar de cierta manera, está expresando quién es. Recuerdo una etapa llena de viajes, conferencias y agendas que parecían no terminar nunca. Había días donde un retraso afectaba toda la planificación. Un vuelo cancelado alteraba reuniones importantes. Los horarios cambiaban, los compromisos se movían y el estrés comenzaba a aparecer alrededor de todos. Y algo curioso sucede en esos momentos. Las personas empiezan a observar. Observan cómo reacciona usted. Observan si pierde el control. Observan si transmite desesperación o estabilidad. Recuerdo un día particularmente complicado. Los vuelos estaban retrasados, había presión por llegar a tiempo y el equipo empezaba a mostrar señales de tensión. Algunos caminaban rápido, otros hablaban acelerados, otros imaginaban escenarios negativos antes de que ocurrieran. Y al principio hice lo que muchas personas hacen. Intenté aplicar técnicas, respiré profundo, me repetí mentalmente: mantén la calma. Intenté controlar conscientemente mis gestos, pero sentía que algo faltaba. Entonces dejé de luchar con la situación y me dije algo diferente: esta es mi manera de actuar, esta es mi forma de responder. La serenidad es parte de quien soy. Y algo cambió, porque dejé de pelear por mantener la calma y empecé a actuar desde ella. Mi reacción dejó de sentirse forzada. Mi mente dejó de resistirse. La calma empezó a fluir de forma natural
Y ahí comprendí algo importante, la identidad siempre es más fuerte que la motivación, porque la motivación cambia, las emociones cambian, las circunstancias cambian, pero cuando una conducta se convierte en parte de quien usted quiere ser, aparece una fuerza mucho más estable. Piense en una persona que dice, estoy intentando dejar de reaccionar con enojo. Ahora compare esa frase con alguien que dice, soy una persona que responde con calma. La diferencia parece pequeña, pero internamente cambia todo, porque una identidad crea consistencia. Y esa identidad se construye en momentos pequeños, cuando alguien lo interrumpe y usted elige escuchar, cuando recibe una crítica y decide respirar antes de responder, cuando algo no sale como esperaba y se niega a convertir una molestia en un drama, ahí se construye, no en grandes escenarios, no en discursos, en la vida diaria, con repetición, con decisiones pequeñas, con disciplina. Con el tiempo ocurre algo extraordinario. Ya no necesita recordatorios, ya no necesita técnicas para sostenerse emocionalmente. Su mente deja de preguntarse cómo reaccionar porque ya sabe quién es. Y cuando la serenidad se convierte en identidad, el caos deja de tener permiso para decidir por usted. Porque la calma más poderosa no es la que practica por momentos, es la que se convierte en parte de quien usted es. Quiero que antes de terminar piense por un momento en algo muy simple. Piense en todas esas ocasiones donde perdió la paz por algo que hoy ni siquiera recuerda. Una discusión pequeña, un comentario, un retraso, una situación que en ese momento parecía enorme y que hoy ya no tiene importancia. Y ahora hágase una pregunta. ¿Cuánta energía ha entregado a cosas que nunca merecieron controlar su vida? Porque la realidad es esta.